Muchas gracias por esta invitación y sobre todo muchas gracias a Liora Stavchansky. Muchas gracias a Cultura Zapopan por esta oportunidad que nos da de reunirnos y de verdad es un honor poder contar con Liora Stavchansky para esta plática. Saben que todo esto viene a colación porque hace tiempo, algunos meses, tuvimos una exhibición aquí en Zapopan que justo acaba de terminar hace algunos días, que se llamó El Juguete. Fue una muestra que estuvo itinerando por la República en algunos museos y en galerías. Y afortunadamente tuvo muy buena aceptación y fue una gran oportunidad para muchos de los autores para poder pues, divertirnos e indagar un poco en esos pequeños objetos que siempre nos acompañaron, sobre todo a nuestra generación, aquellos que somos generación X, que todavía pudimos jugar con algunos de los juegos, de los juguetes mexicanos. Y nos pareció sumamente importante poder entrelazar esto con el pensamiento. ¿Y quién mejor que Liora Stavchansky? Ella es psicoanalista, es radicada en la Ciudad de México. Su práctica profesional se divide entre la clínica psicoanalítica, la escritura y la docencia. Su interés se ha centrado en la transmisión del psicoanálisis y particularmente en el estudio de las infancias. Fue miembro de la Red Analítica Lacaniana, REA. Actualmente miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Estudios Culturales y Arte, SPECA, y del Foro del Campo Lacaniano de México, FCLM. También es miembro activo de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, del Foro Analítico de Río de la Plata y de la Children's Literature Association. Ha sido invitada a dictar cursos, talleres, ponencias y seminarios tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha publicado diversos artículos y libros. Me gustaría pues dar la bienvenida a Liora. Liora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita pasamos algunas preguntas y todo. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias por la invitación. Y bueno, me alegra mucho el poder, bueno, ya que se haya podido realizar este evento, que tardó algunas semanas por cuestiones técnicas que ahora estamos como, pues, por un lado disfrutando y por otro lado sufriendo, ¿no? Con toda esta cuestión de lo virtual. Pero bueno, finalmente ya estamos aquí. Yo te agradezco mucho la invitación y también a la Cultura Zapopan, a todo el evento que han estado organizando con relación al juguete mexicano y bueno, para mí es una oportunidad en realidad poder estar aquí un ratito con ustedes compartiendo. ¿Qué te parece si comenzamos por analizar un poco las dinámicas del juguete, del juego? Dicen por ahí que infancia es destino y pues finalmente todos fuimos niños. Entonces, tú tienes por ahí algo preparado, pero no sé si podamos partir de aquí. ¿De qué manera afectan las dinámicas del juego durante la infancia y en qué manera afectan nuestra etapa adulta? Y ya luego, si quieres, entramos a la parte del juguete, porque los juguetes pues, son parte de estas dinámicas. Bueno, mira, podemos hacerlo de esa manera sin ningún problema, pero a mí me parece que podríamos incluso pensar en esto que estás diciendo tú de infancia es destino. Yo más bien diría que infancia no es destino específicamente, ¿no? Quizá valdría la pena como pensarlo desde ahí, ¿no? Y problematizarlo un poco, ¿no? Es decir, como pensar que la infancia es destino es pensar que todo ya está trazado, ¿no? Y pensar que todo ya está como delimitado y está como puesto o escrito. Y me parece que la infancia es justo lo que nos remite a lo contrario, ¿no? Quizá algo de lo que nos pasa con la infancia es precisamente justo eso que de alguna manera nos sorprende como creativo y que finalmente tiene que ver con algo de lo nuevo, por un lado, y algo también que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Infancia viene del latín infantia y significa el que no habla, infans, el que no habla, ¿no? Y entonces desde la propia historia de la palabra nos remite a pensar que hay un vínculo importante entre el niño, el sujeto, ¿no? Y el ser humano y el lenguaje, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo miramos
¿no? Hay una cultura pobre o una pobreza crítica, yo lo diría así, de mirar al niño como aquel que es inacabado, como aquel que no habla, como aquel que es inmaduro, y me parece que es una cuestión que habría que repensarla, porque realmente lo que nos pone a pensar es que justamente en la infancia no es el que no habla, quizá valdría pensar el que no escucha a aquel que habla, ¿no? Entonces me parece que el niño habla, y el niño habla con el juego. El niño habla con el juego, con la creatividad, con el arte, y el niño habla con aquello que finalmente va más allá de las palabras, ¿no? Y va más allá de eso que se entreteje con el silencio, que tiene que ver con el juego como tal. Entonces, creo que es interesante pensar que no es el que no habla, ¿no? O el inmaduro, o el que todavía no tiene esa posibilidad, sino quizá es el otro que no le da la oportunidad al niño de ser escuchado, ¿no? De ser jugado, ¿no? De poner ahí la cuestión del arte. Y creo que es un punto importante para arrancar, ¿no? Quizá el revertir la cuestión de la infancia, revertir la cuestión precisamente de que el niño que juega es precisamente aquel que puede armar un discurso y que justamente ese discurso tiene que ver con el otro. Pero el otro tiene esa responsabilidad ética de escuchar, ¿acaso? ¿No? Habría que pensar. Tengo un cuento que quizá, digo, no lo escribí yo, que me interesaría mucho leerlo. Es un cuento corto que tiene que ver con un autor norteamericano, que es Paul Auster, que es un cuento precioso, que nos pone a pensar precisamente en esto, de la posición infantil, de la posición del juguete, y cómo el juguete hace un puente justamente entre lo que implica la historia singular de cada quien en relación con el mundo, ¿no? Y cómo el niño se puede posicionar frente al mundo a partir del juego y del juguete, ¿no? Si gustas lo puedo, es un cuento corto, ¿no? Y creo que es algo que puede ilustrar de una manera divina lo que implica precisamente esto que estoy diciendo. ¿Te parece bien? Por favor, por favor. Bueno, este es un cuento que se llama Kafka y la muñeca perdida. Y el escritor Paul Auster, que es un escritor norteamericano, relata la historia de otro escritor que es Kafka. Y Auster nos cuenta acerca de la vida, la muerte y la infancia, y justamente las historias y las pérdidas, inclusive las renuncias, ¿no? Con este relato. Y es un cuento corto que les voy a leer. Dice así: vale, cuéntame ya esa historia. De acuerdo, esa historia, la historia de la muñeca. Estamos en el último año de la vida de Kafka, que se ha enamorado de Dora Diamant, una chica polaca de 19 años, o quizá 20, de familia jasídica, que se ha fugado de casa y ahora vive en Berlín. Tiene la mitad de años que él, pero es quien le infunde valor para salir de Praga, algo que Kafka desea hacer desde hace mucho tiempo, y se convierte en la primera y única mujer con quien Kafka vivirá jamás. Llega a Berlín en otoño de 1923 y muere la primavera siguiente. Pero esos últimos meses son probablemente los más felices de su vida. A pesar de su deteriorada salud y a pesar de las condiciones sociales de Berlín, escasez de alimentos, disturbios políticos, la peor inflación en la historia de Alemania, pese a ser plenamente consciente de que tienen los días contados. Todas las tardes, Kafka sale a dar un paseo por el parque. La mayoría de las veces, Dora lo acompaña. Un día se encuentra con una niña pequeña que está llorando a lágrima viva. Kafka le pregunta qué le ocurre y ella contesta que ha perdido su muñeca. Él se pone inmediatamente a inventar un cuento para explicarle lo que ha pasado. Tu muñeca ha salido de viaje, le dice. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunta la niña. Porque me ha escrito una carta, responde Kafka. La niña parece recelosa. ¿Tiene ahí la carta?, pregunta ella. No, lo siento, dice él. Me la he dejado en casa sin darme cuenta, pero mañana te la traigo. Es tan persuasivo que la niña ya no sabe qué pensar. ¿Es posible que ese hombre misterioso esté diciendo la verdad? Kafka vuelve inmediatamente a casa para escribir la carta. Se sienta frente al escritorio,
Y Dora, que ve cómo se encuentra con esa tarea, observa la misma gravedad y tensión que cuando compone su propia obra. No es cuestión de defraudar a la niña. La situación requiere un verdadero trabajo literario y está resuelto a hacerlo como es debido. Si se le ocurre una mentira bonita y convincente, podrá sustituir la muñeca perdida por una realidad diferente. Falsa quizá, pero verdadera en cierto modo y verosímil según las leyes de la ficción. Al día siguiente, Kafka vuelve apresuradamente al parque con la carta. La niña lo está esperando y como todavía no sabe leer, él se la lee en voz alta. La muñeca lo lamenta mucho, pero está harta de vivir con la misma gente todo el tiempo. Necesita salir y ver el mundo, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aires y por lo tanto deben separarse durante una temporada. La muñeca promete entonces a la niña que le escribirá todos los días y la mantendrá al corriente de todas sus actividades. Ahí es donde la historia empieza a llegarme al alma. Y es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero ahora se compromete a escribir otra cada día, única y exclusivamente para consolar a la niña, que resulta ser una completa desconocida para él, una criatura que se encuentra causalmente una tarde en el parque. ¿Qué clase de persona hace una cosa así y cumple su compromiso durante 3 semanas? Natán, 3 semanas, uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su preciso tiempo, que va menguando cada vez más, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Dora dice que escribirá cada frase prestando una tremenda atención al detalle, que la prosa era amena, precisa y absorbente. En otras palabras, era su estilo característico, y a lo largo de 3 semanas, Kafka fue diariamente al parque a leer otra carta a la niña. La muñeca crece, va al colegio, conoce otra gente, sigue dando a la niña garantías de su afecto, pero apunta a determinadas complicaciones que han surgido en su vida y hacen imposible su vuelta a casa. Poco a poco Kafka va preparando a la niña para el momento en el que la muñeca desaparezca de su vida por siempre jamás. Procura encontrar un fin satisfactorio, pero teme que si no lo consigue, el hechizo se rompa. Tras explorar diversas posibilidades, finalmente se decide a casar a la muñeca. Describe al joven del que se enamora, la fiesta de pedida, la boda en el campo, incluso la casa donde la muñeca vive ahora con su marido. Y entonces, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga. Para entonces, claro está, la niña ya no está hecha de menos a la muñeca. Kafka le ha dado algo a cambio, y cuando concluyen esas 3 semanas, la carta le ha aliviado de su desgracia. La niña tiene la historia, y cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para hablar de un modo imaginario, las penas de ese mundo desaparecen. Mientras la historia sigue su curso, la realidad deja de existir. Esta es la historia de Paul Auster, que es una cosa verdaderamente hermosa. Es una maravilla. Es una maravilla. Qué hermoso. Le dio un relato, le dio una conclusión, le dio un cierre. Le dio a ese duelo, ¿no? Le dio una historia. Ajá. Para poder hacer soporte del duelo. No sé. ¿A qué grado somos las historias que nos contamos de nosotros mismos? ¿Y qué papel juegan estas dinámicas, esos objetos? ¿Qué historias contarían esos objetos? A ver, quizá valdría la pena, pensar primero, ¿no? Que quizás somos las historias que nos contamos, ¿no? O sea, finalmente somos eso que nos contamos, de lo que nos reconocemos, de lo que pensamos y de lo que no pensamos que somos, ¿no? Y del otro.
y del otro. Y del otro, en este Frente al caso otro, la muñeca. Ajá. la muñeca, es decir, esta muñeca, ¿no? Que de alguna manera está perdida, pues Kafka finalmente le construye una historia para transitar, ¿no? La posibilidad de la pérdida, ¿no? Y del duelo. Y creo que finalmente eso es el juego, ¿no? El juego es una manera de poder poner ahí lo más sagrado que tenemos, ¿no? Lo más... a ver, hay una diferencia muy importante que incluso Walter Benjamin, desde hace muchísimos años lo trabaja, entre lo que implica jugar o lo que implica el juguete, ¿no? Como tal, como un objeto de pretexto para el juego. Y hay una diferencia interesante en lo que es minimizar y miniaturizar. Minimizar tiene que ver con degradar, ¿no? Con devaluar, ¿no? Con hacer más pequeño algo que finalmente tenemos en el mundo como grande, ¿no? Pero es una forma devaluatoria, ¿no? Como cuando minimizamos la pantalla de la computadora, ¿no? La degradamos. Pero miniaturizar es hacer a escala o poner en escala lo más sagrado. Es una manera de profanar lo sagrado, es una manera de hacer accesible lo sagrado. Entonces me parece que el niño al jugar hace accesible lo más sagrado, ¿no? Es es una manera de acercarse a su mundo, ¿no? Exacto. Hacerlo accesible, sí. Es una forma de miniaturizar su entorno, su realidad inmediata. Y hacerla viable, es decir, acceder a esa realidad, porque el jugar, ¿no? El hacerlo de esta manera como poner lo más atesorado en una forma accesible, es poder construir un mundo que le agrade, ¿no? Para poder transitar en él. En ese sentido, ¿es el juego un ensayo para la vida? ¿Es el juego un ensayo hacia la realidad? Hacia el macroentorno. Es interesante la pregunta. Yo no sé si todo el tiempo estamos ensayando, quizás sí, ¿no? Tal vez. Es decir, si la vida es un ensayo, nunca acaba, ¿no? Y entonces quizá el juego es una manera de ensayar eso que finalmente nunca va a terminar, pero si es lo que nunca va a terminar, entonces la vida misma, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos creando formas para evitar la vida, ¿no? Porque lo real de la vida es muy crudo, además es inaccesible, entonces tenemos que hacer maneras para accesar, ¿no? Y creo que el juego, por eso es muy valioso el juego, ¿no? Y justamente el juego es no una pérdida de tiempo, es decir, no es una cuestión para perder el tiempo, perderlo en el sentido de creativo, ¿no? Pero no en el sentido de formación, o sea, me parece que en algún lugar el niño se forma es jugando. Ahorita que hablamos de esta cuestión de minimizar, he escuchado que muchas veces en terapia, para poder conocer mejor la realidad de un infante, suelen hacerlo interactuar con juguetes, que es mucho más fácil poder abrir canales hacia él, en lugar de enfrentarlo directamente. Aquí yo veo una especie de, no sé qué tanto sea un símil, lo que ocurre cuando nosotros, tal vez de adultos, jugamos también con otros adultos, que puede ser desde cartas dominó, uno, Monopoly, lo que sea, y podemos también tener una especie de ensayo y tener una ventanita al comportamiento del otro. Hay una cierta similitud ahí. A ver, yo distinguiría primero, José, la diferencia de un juego recreativo, Claro. formativo o pedagógico, ¿no? Y el juego que tiene que ver precisamente con, y lo voy a decir así, a ver cómo lo piensas, ¿no? Con eso que es lo más inaccesible del ser humano, que tiene que ver con la muerte, con la pérdida, ¿no? Y con el afecto, la sexualidad. Me parece que cuando estamos apostando a un juego que tiene que ver con
algo que nos sorprende, algo que nos coloca en lo desconocido, algo que no hay respuesta, algo que nos cambia de lugar, que nos descoloca y nos vuelve a colocar, estamos hablando de un juego que nos va arrojando a la experiencia de la vida, ¿no? Que me parece que los niños, si lo estás pensando ahí en un espacio clínico o terapéutico o analítico, ahí es donde se juega, ¿no? El otro juego es el formativo, es el pedagógico, es el que tiene que ver más con información, pero quizá ese juego tiene que ver más con una cuestión pedagogizante. No quiere decir que no, que tampoco se escapa de esto, pero la lectura es otra, ¿no? Sí. De hecho, bueno, me surgen también muchas preguntas con esto, porque ahora, justo lo que acabas de describir y más o menos de lo que estás hablando, hay muchas similitudes con lo que ocurre con el arte, incluso, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces incluso puedo llegar a tener esta especie de fantasía de que cuando estamos creando, observando arte, estamos jugando, estamos participando de algún juego. Freud tiene una frase interesante en un texto que se llama El creador literario del fantaseo, y dice que cuando un niño que juega, o cuando un niño juega, se comporta como un poeta que escribe. Todo el tiempo está creando un mundo nuevo para accesar a ese mundo, un mundo nuevo que le agrade, para hacerlo cercano, ¿no? Como para acercarlo, si lo podemos pensar así. A mí me parece que el arte es, por supuesto, tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con algo que de alguna manera nos coloca y nos descoloca frente al mundo, de algo que no podemos dar un testimonio fidedigno. Es decir, nos exponemos ahí, ¿no? En el arte, como el que crea el arte y también el que está del otro lado, ¿no? Porque participa. O sea, aquel observador del arte participa en el objeto, participa en esa obra artística. O sea, no hay arte si no hay quien lo observe, o quien lo contemple, o quien lo escuche, ¿no? Entonces me parece que sucede algo igual con el juego. Es decir, el juego es una exposición, vamos a ponerlo así, es donde el niño se expone más allá, ¿no? De su realidad, porque en realidad no existe una sola realidad. La realidad tiene que ver con eso que va apareciendo en su mundo frente al mundo, ¿no? Y va cambiando todo el tiempo. Entonces no podríamos pensar que existe una sola realidad del mundo, del niño, ¿no? El niño va haciendo en la medida que se va relacionando con su entorno, con su mundo, ¿no? Y el punto ahí es, ¿qué ocurre en ese vínculo con el mundo, ¿no? Y no nada más qué ocurre, sino cómo se lee ese vínculo con el mundo. Y creo que eso tiene que ver mucho con cómo escuchamos a la infancia, incluso pensando en los juguetes, ¿no? Porque un objeto, ¿no? Pensando en el objeto como tal, ¿qué es un juguete en realidad, ¿no? Porque un juguete es un objeto que podría tener un fin didáctico o un fin pedagógico o un fin educativo, ¿no? Pero ese es un fin formativo o informativo, ¿no? Pero cuando podemos transformar un objeto en cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué un teléfono puede de pronto ser un cohete, Una nave, claro. o un vaso puede ser una casa, ¿no? Es decir, porque las cosas no son únicas, sino las cosas van siendo en la medida que voy jugando y me voy posicionando con un objeto que realmente nunca es un solo objeto, sino que es lo que quiero poner. Una representación. Es una representación, exactamente. Y ese es el juego, ¿no? El punto es poderle dar un lugar a eso, ¿no? Y darle lugar a eso es poder poner a la infancia en un lugar primordial, en un lugar no devaluatorio, en un lugar no de inmadurez, sino en un lugar, en realidad, donde el niño, ¿no? Nos pone al adulto en todo caso, ¿no? En un cuestionamiento otro que hay que saberlo escuchar, o hay que poder
escucharlo, porque no es el que no habla, sino el adulto el que no escucha o el sistema el que no tiene la oportunidad de escuchar eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar de una sola forma y bajo un solo trayecto, ¿no? El niño nos descoloca, la infancia nos pone a jugar en otro lugar. ¿Crees tú que nuestra sociedad o nuestra formación como adultos se empeña tanto en, en no escuchar al infante, incluyendo al niño que hay dentro, ¿no? ¿Por qué Esa es una gran por qué no pregunta, escuchamos? porque claro, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que ahí podríamos irnos como en diferentes como vertientes. No escuchamos porque nos incomoda la pregunta, nos incomoda la inconsistencia, ¿no? Nos incomoda lo que nos abre, lo que nos deja abiertos. Todo el tiempo estamos buscando respuestas, confort. El niño no nos da confort. El niño no nos da esa comodidad, el niño incomoda. Pero yo me pregunto, ya me dirás tú, si la vida, por ser vida, debe de incomodar. Si es cómoda, no te mueves. O sea, si estamos cómodos, no nos movemos. Tenemos que estar incómodos para movernos. Y el niño, lo que realmente nos apuntala es la incomodidad. Y entonces tratamos de tapar esa incomodidad dando respuestas, incluso dando diagnósticos ahora a los niños, ¿no? Acusarlos, yo digo así, de autismo, acusarlos de déficit de atención, acusarlos de cualquier tipo de trastornos como una acusación diagnóstica, precisamente para no escuchar la singularidad de cada niño. Es tentador, ¿no? Diagnosticar la enfermedad que resaltar la singularidad del nombre propio de cada niño, ¿no? Que se llame Juan, que se llame Pedro, que se llame María, ¿no? Es más fácil en la globalización incluso, ¿no? Globalizar el diagnóstico de la enfermedad y no resaltar la singularidad de cada niño, que tiene que ver con el juego, y que el juguete como objeto, pero como representación, subraya esa singularidad. Por eso es tan importante el juguete. El juguete es importante no por el objeto mismo, sino por lo que representa y por lo que puede acontecer a partir de esa representación en un humano. No necesariamente estamos hablando de edad, sino en la creatividad o en el arte, ¿no? Porque la creatividad y el arte es lo infantil del humano, no es la edad. Es decir, no estamos hablando de que el niño de 0 a 12 años va a jugar. No. El juego es parte de lo humano, de lo infantil del humano, pero es una condición y una posición, no tiene que ver con la edad. Puede haber un niño que no juega, por eso nos preocupa. Y puede haber un adulto que juega, ¿no? No es la edad, es la posición frente a la pregunta de la experiencia y el acontecimiento, no a lo formativo. ¿Me explico? ¿Y de qué manera crees que podemos abrirnos más a esta opción? ¿De qué manera podemos escuchar mejor como sociedad y como individuos? Me parece que, bueno, siempre es muy, se nos antoja que nos den recetas, ¿no? Como decir, bueno, habría que Claro. pensar, pero bueno, eso sabemos que no es así. Pero creo que una, digamos, no sé si quiere sugerencia, pero creo que una forma, una posibilidad podría ser abrirnos a las preguntas y dejar a un lado las respuestas. Queremos respuestas de todo, ¿no? Queremos respuestas de todo. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo? ¿No? ¿O de qué manera me explico esto? ¿O de qué forma? ¿Y por qué no dejarlo abierto? Porque si realmente lo dejamos abierto, está la posibilidad creativa ahí, lúdica, artística. Quizá a lo mejor la esperanza de la pedagogía sea el arte, a lo mejor en ese sentido, ¿no? Ponerle más arte a la pedagogía podría ser una opción, ¿no? Como para incluir esto en la formación. Claro, por supuesto. Por supuesto que Por supuesto, sí. porque finalmente el arte se trata de eso. El arte, bueno, yo estoy convencido de que el arte es
una es una pregunta que contesta preguntas, ¿no? Porque finalmente las dinámicas de juego han cambiado, los juguetes han cambiado en muy pocas generaciones, incluso a lo mejor incluso una misma generación. ¿De qué manera crees que esto puede modificar estas dinámicas? ¿Crees que haya una especie de, corremos el riesgo de no el riesgo, pero hay una intención tal vez de estandarización, no solamente a partir de estos diagnósticos de los que has hablado, de encajonar todo en autismo, en padecimiento tal, sino que incluso en el mismo juguete? ¿Crees que haya de qué manera ha cambiado y crees que lleva una generación? Digo, yo creo que no todo es malo, simplemente cambiamos no. De unas dinámicas a otras, ¿no? Pero ¿cómo ha afectado? ¿Cómo nos puede afectar? Me haces pensar, por ejemplo, en el cuento, ¿no? En el cuento de Kafka, ¿no? En este que les leí. O sea, ¿cuál es lo importante ahí? Lo importante, bueno, son muchas cosas, pero cómo la historia, lo que cuentas, ¿no? Hace que la niña tome otro lugar frente a la muñeca perdida, ¿no? Y entonces que esa muñeca perdida toma otra dimensión, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que específicamente el juguete, ¿no? El objeto, es el producto del cruce de muchos discursos o de muchas posiciones discursivas, políticas, sociales, económicas, culturales, que arroja la historia. Entonces, por ejemplo, ahorita vivimos en la saturación, ¿no? de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Donde el videojuego, ¿no? Los niños están metidos en los videojuegos, ¿no? Y cada vez quieren otro, más sofisticado. Digo, hay muchos juegos tan sofisticados que en realidad uno ya no sabe ni siquiera los adultos cómo jugar, ¿no? Ahora vemos estos juegos donde incluso socializan a través del internet con otros, platican con otros, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? Entonces, hay como una especie de saturación, ¿no? De saturación que a través del juego puedo relacionarme con el otro. Y no digo que no, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando se satura, ¿no? Se pierde. Es decir, cuando se satura, hemos dejado de tener silencios, ¿no? Ese es el... No toleramos el silencio y queremos atascarlo. Estamos en el atasque, ¿no? En lo repleto, ¿no? En el exceso, ¿no? Y ahora, bueno, con esta situación pandémica, la tecnología, ¿no? Pues nada más hay que ver cómo estamos trabajando ahorita, ¿no? Es decir, todo se vuelve... Exactamente. Sí, ¿no? Entonces, claro que hay que esperar tiempo a ver qué va a pasar con todo esto y con el juego mismo de los niños, que ya no tienen recreo en la escuela, ¿no? Que ya no se están... Ese es un tema, porque lo importante de la escuela no nada más es la clase, sino lo que pasa en los 10 o 15 minutos que se encuentra entre clase y clase. En donde están interactuando de manera más directa con el otro, ¿no? Eso es lo preocupante, porque estamos teniendo clase, pero no estamos teniendo vida escolar, ni vida universitaria, ni intercambio social, de esos silencios, ¿no? O esos gestos, ¿no? O esas bromas que solamente pasan en un pasillo de la escuela, o de la calle, ¿no? O del parque. Exacto. Estamos perdiendo tal vez esas habilidades de lectura social, tal vez, que nos da solamente el contacto cercano. No sé si perdiendo, porque tampoco quiero ser fatalista, modificando, pero está cambiando. Se está modificando. Hay que ver para dónde. Estamos metidos, no podemos saber todavía para dónde. Exactamente. Hay que esperar. Sí, exactamente. Sí, yo también estoy convencido que no, finalmente cada tiempo va dando lo suyo. No todo, hay cosas también que nos ha dejado, hay cosas muy buenas que nos ha dejado la tecnología, pero ciertamente ahora que comentabas sobre este cuento, de Paul Austin, yo recuerdo una pintura que se exhibió aquí en Zapopan de Sigo Medeles, en la que muestra es una mesa, es un grupo de niñas que están sentadas a la mesa en una especie de parque, están jugando con el celular
y tienen a las muñecas de trapo las tienen sentadas a un lado, completamente olvidadas, y no puedo evitar pensar en que si en este tiempo se perdiera la muñeca, o una de dos, o no la buscan, o tal vez podría haber utilizado un correo electrónico o enviarles un WhatsApp, ¿no? O sea, O el una de dos. WhatsApp, o el WhatsApp, exactamente. Exactamente. Pero Sí. de definitiva, esa pintura habla justo de eso, de un cambio de paradigmas. Pues, tal vez todavía no sabemos si es bueno si es malo. Y volviendo, ajá. Perdón. No, te decía que los grandes momentos de la historia, que sin duda estamos viviendo un Sí. momento de cambio radical, pero que no sabemos, estamos metidos en eso y no sabemos para dónde va a ir, no, colocan, ¿no? Lo vamos a ver con el tiempo, porque justamente esto que estamos viviendo es un acontecimiento, ¿no? Sin duda. Pero no podemos darle una lectura todavía clara, y no sé si la vayamos a tener, de lo que va a implicar esto en términos sociales o en términos políticos, económicos, ¿no? Médicos, ¿no? No, por eso hay que evitar la pregunta, ¿no? Y no precipitarnos a responder cuestiones porque la historia misma no nos permite responder nada todavía, ¿no? Y me parece que el niño sí sigue jugando, ¿no? Sí sigue jugando, porque es inevitable que lo haga. Habría que ver qué lectura le damos a esta otra manera de jugar en estos momentos. Y no todos, ¿no? Y no todos. Creo que esa es de las cosas que nos está quedando de esta plática, de seguir haciendo preguntas, y creo que eso se puede hacer no solamente a través del arte, sino seguir haciendo preguntas a través del juego y seguir escuchando esas preguntas incómodas, ¿no? Hay que seguir incomodándonos para poder seguir Hay que seguir aprendiendo. incomodándonos, sin duda, José. Sí, sí. Me gustaría también aprovechar y preguntar, la exhibición que se llevó a cabo aquí se versó sobre todo en el juguete mexicano, porque eh, somos muy conscientes de este cambio de paradigmas y que muy probablemente en unas 2 generaciones estos valeros, trompos, yoyos solamente los podamos ver en algún tipo de museo. Estamos globalizando el objeto. Estamos jugando con los mismos elementos en Taiwán, en México, en Argentina, en Estados Unidos. Sería interesante preguntar qué implicaciones tendría eso por un lado y qué implicaciones tendría abandonar los objetos con los que estuvimos jugando durante generaciones y de qué manera eso nos afecta culturalmente. Son muchas preguntas en una, pero bueno, Ya sé. intentaré, a ver, déjame ver cómo puedo ordenar la idea. A ver, una cosa es el objeto y otra cosa es el jugar, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, a ver, por supuesto que los objetos van cambiando con el momento histórico, ¿no? Los juguetes van cambiando, ¿no? Es decir, porque tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? No solamente con el momento histórico, sino con todo aquello que se va económicamente y políticamente arrojando, ¿no? En el momento de la historia. Los juguetes como objeto responden a eso, ¿no? Intentan responder, y utilizo la palabra responder, ¿no? A las necesidades de consumo, ¿no? ¿No? Que se plantea, ¿no? Hacia la infancia y hacia la adolescencia, ¿no? Ahí van, porque tiene que ver con el consumo. Sin embargo, el jugar tiene otra lógica, porque creo que el jugar tiene que ver más con la posibilidad, esto que te decía hace un rato, que les decía, la posibilidad de colocarse y descolocarse frente a la sorpresa, las ambigüedades, eso que no entendemos del mundo, ¿no? Y creo que en la medida en que al juguete le demos esa característica de juego, el juego siempre va a existir, no cambia,
El juego no cambia, ¿no? Lo que cambia es la posibilidad de consumo, que es distinta, ¿no? Que es distinta. Entonces creo que, o sea, no quiere decir que no vayan de la mano, pero no es lo mismo. Pues el objeto que representa es lo que cambia, no la dinámica detrás. Sí, es decir, esa posibilidad de, por ejemplo, las escondidillas, ¿no? Es muy, por ejemplo, es increíble cómo le puedes dar a un niño la tecnología más avanzada y a los 10 minutos te va a dejar el iPad y se va a ir al jardín a jugar con la lombriz y el palito y la tierra. ¿Por qué es lo más divertido? Porque hay un deseo, ¿no? De ir a lo más primario, ¿no? Y a lo más primero, porque ahí es donde lo humano también se reacomoda, ¿no? Y se reconstruye en eso, ¿no? Porque lo que va avanzando con el consumismo se va arrojando a la basura también. Y lo que no es precisamente eso que nos pone como humanos a la experiencia, a experimentar, a eso que me genera una sorpresa, a eso que me hace una pregunta, ¿no? ¿No? Que Claro. puede ser que un juguete por supuesto que un juguete me lo puede proporcionar, ¿no? Pero no solamente, ¿no? ¿Y de qué depende? No depende del juguete, sino de la posición del propio niño o del propio sujeto frente a eso. La posibilidad de incomodarnos, de hacernos preguntas, ¿no? De maravillarnos, de sorprendernos, ¿no? No es el juguete, es el otro. ¿Tú aconsejarías que nosotros que nos consideramos adultos jugáramos? Sin duda. O sea, sí, ¿no? Pero también valdría la pena pensar qué es lo que piensa el adulto del juego, ¿no? O sea, qué es el juego ahí, ¿no? Claro. Y creo que, 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 que en en esa cadencia, ¿no? Por pensarlo de una manera, de lo que te va llevando, ¿no? La propia experiencia, la vida, las palabras, etcétera, pues es donde el adulto puede jugar, ¿no? Me parece. Muchísimas gracias, muchas gracias. No sé si te gustaría agregar algo sobre el tema, si te gustaría arrojar eh, alguna idea, algún comentario final. Pues mira, en realidad, de nuevo agradecer. Creo que siempre estos espacios nos abren la posibilidad no de responder, sino por lo menos de preguntarnos cosas y dejarnos pensando, y creo que eso es importante, ¿no? Y por lo menos pensar que el juego quizá no es propio, ¿no? Del niño, sino que más bien lo infantil tiene que ver con una forma de relacionarnos con el mundo, no importa la edad, ¿no? Y creo que eso va más allá, ¿no? De cualquier cuestión que tenga que ver con el juguete en sí mismo o la pedagogía en sí misma o la cuestión de la educación, ¿no? Y me parece que abrirnos a eso, pues yo creo que nos va a traer cuestiones como por lo menos mucho más abiertas, más creativas, ¿no? Y más divertidas quizá. Por supuesto, por supuesto. Escuchemos al niño. Muchas gracias, Liora, de verdad, por todo. Ha sido no solamente un placer, sino un honor.